Parecer a las primeras civilizaciones humanas de todos los tiempos. Y es que habría que remontarse 9000 años antes de Cristo para tomar contacto pleno con el alumbramiento de las primeras culturas arraigadas en esta zona. Una de ellas, y quizás la más importante, es la Sumeria, por la cuna de la evolución actual. Sin embargo, ¿cuándo se originó la cultura sumeria? ¿Qué costumbres tenían? ¿Es cierto que sus ciudades estaban presididas por reyes y dioses? ¿Qué conocimientos poseían sobre astronomía y matemáticas? ¿Qué importancia tenía la escritura en sus vidas? ¿Cuál era el concepto sumerio sobre la religión o la libertad? Esta noche, en Luces en la Oscuridad, nos gustaría conocer mejor a este pueblo milenario y para ello contamos con la ayuda de varios expertos, como son en este caso Jordi Vidal Palomino, doctor en asirología y profesor de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas noches, Jordi, bienvenido. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches. También a Felip Masó Ferrer, arqueólogo, especialista en el Próximo Oriente. Felip, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y al periodista e investigador Carlos Mesa. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy con nuestros especialistas en esta materia nos gustaría plantearnos un montón de preguntas, si os parece. Y para entender mejor quiénes fueron los sumerios, me gustaría que primero empezásemos por conocer sus orígenes. ¿De dónde proviene el nombre de los sumerios o de Sumeria? Bueno, el nombre de Sumerio viene de... Es el nombre que le dieron un pueblo con el que compartieron buena parte de su historia, que son los acadios, ¿no? Los acadios les llamaban a ellos Shumeru, que es una palabra que, por desgracia, no sabemos qué significa. Sabemos que les llamaban así, pero no sabemos qué significa. Ellos a sí mismos no se daban este nombre. Ellos se decían como habitantes de la tierra de Kiengi, que significa literalmente nuestra tierra, ¿no? Somos los habitantes de nuestra patria. Pero el nombre de Sumerio es eso, es el nombre que le dieron los acadios y que no sabemos qué significa. Uh-huh. Entre ellos los sumerios se llamaban Sak-Higa, ¿no? O algo parecido. Sí. Algo así como el pueblo de cabezas negras. Las cabezas negras, sí. Pero eso es más una referencia a la humanidad en general. De hecho, en épocas posteriores, cuando ya no existen los sumerios, se sigue utilizando esta expresión. Pero sí es verdad, es una expresión sumeria, sí. Uh-huh. ¿Podemos decir, por tanto, que estamos ante la cuna de la civilización occidental o no? Yo creo que sí, pero esta es una opinión polémica, ¿no? Depende de quién estuviera aquí compartiendo, pues no estaría de acuerdo, pero yo creo que sí, que la continuidad entre el mundo sumerio y la civilización occidental, a través de muchos pasos intermedios, es evidente, sí. ¿El pueblo sumerio cuándo nace? Se habla de 3000 años antes de Cristo, por ejemplo, pero vemos que las primeras culturas sumerias ya hablan de 9500, 10.000 años antes de Cristo. ¿Es así? Bueno, no tanto. Hay que diferenciar entre lo que es la civilización y luego la civilización sumeria. Hay un proceso desde el 10.000 aproximadamente antes de Cristo, a partir del momento en que los habitantes de la Tierra pues empiezan a domesticar plantas y animales, que es el proceso del Neolítico, y a partir de ahí se asientan en unos espacios concretos y empiezan un largo proceso que les llevará o culminará con la aparición de la ciudad y el mundo urbano y por tanto la civilización. Entonces, el mundo sumerio, como tal, como civilización sumeria, la habríamos de situar como muy temprano, del 3300 antes de Cristo, que es el momento que aparecen los primeros textos a partir de los cuales nosotros podemos hablar de sumerios, con gente con lengua sumeria. Porque el problema de atribuir a una civilización con un nombre concreto es a través de la nomenclatura de la lengua hablada. Nosotros podemos clasificar la humanidad por las lenguas que hablan. Los semitas serían árabes, hebreos, acadios y luego los sumerios. Entonces los sumerios es un pueblo especial porque es el único pueblo que habla esa lengua. No tenemos ningún otro parentesco con ningún otro pueblo lingüísticamente que se parezca. Entonces la primera referencia de la primera lengua escrita parece ser que es la sumeria, y eso lo tendríamos que datar aproximadamente entre 3300, 3100. ¿Qué tipo de escritura tenían ellos? Ellos utilizaban una escritura que es el cuneiforme. Lo que pasa es que también ha habido una evolución. Empezaron con una escritura de tipo pictográfica, es decir, a partir de signos, de realidades tangibles que pasaron a tablillas, y luego se abstrayeron del dibujo y lo tradujeron a cuñas mediante pues un cálamo estilizado que mediante presiones sobre la arcilla pues hacían pequeñas cuñas, que es el nombre de cuneiforme. ¿Es posible que los sumerios fuesen una tribu proveniente de fuera, posiblemente de las estepas, por ese origen concreto que antes comentabais, o no? Porque se especula sobre un posible origen anatolio, la actual Turquía, ¿no? O del oeste de la India, o de la península arábiga, o de algún lugar cercano del mar Caspio.
Sí, es que se han propuesto muchas cosas. Concretamente, esto que dices de Anatolia, pues se propuso porque en Anatolia, en el cuarto milenio, se encuentra una cerámica parecida a la que después encontramos en Mesopotamia, en torno al 3500. Entonces se dijo, bueno, pues podían provenir de allí. Pero otra gente, a partir de comparación lingüística, dice, hombre, pues no, podían estar emparentados con las lenguas drávidas de la India. Podrían venir de allí. Pero después, a partir de análisis de mitos o de la literatura sumeria, se han propuesto, pues eso, que venían de las estepas, que vinieran incluso del Golfo Pérsico. Que el Golfo Pérsico, en época de la glaciación, sería una zona seca, y que la civilización sumeria, en origen, hubiera surgido allí. Después, cuando sube el nivel del mar, pues se hubieran trasladado hacia la zona de la Baja Mesopotamia. Es decir, que teorías hay muchas. Mi opinión personal, si puedo darla, es que los sumerios no venían de ningún sitio. Yo lo comparto eso. Sí, siempre estuvieron allí, yo creo. Porque es una civilización que nace de la noche a la mañana. Y intentar buscarle explicaciones es algo... Siempre es curioso, ¿no? Siempre tendemos a intentar racionalizarlo todo, intentar buscar explicaciones, y parece como que siempre, en el caso, pues, de lo más racional y científico, siempre quieren intentar ver que la civilización sumeria proviene de alguna parte, pero es que hay tantas teorías, como decís vosotros, que es ilógico intentar dar una respuesta racional, es imposible. Vamos a, ya que estamos en este contexto, vamos a racionalizar un poquito el mismo, y para que quede la cosa como muy en constancia de que lo hemos aprendido. Pueblo sumerio. No hay otro pueblo que tenga la misma lengua. No. Es el único pueblo. La raíz, 3500, para ir bien, antes de Cristo. Las primeras tribus. Sí, aproximadamente. Sí. Los primeros textos son 3.300 y aún así no se puede decir que aquello que se hable es sumerio. Se supone que es sumerio, pero no se puede decir. Con seguridad, que sería 2.900, 800 sí. Aproximadamente. Pero yo creo que podemos ser un poco más osados y decir, no, claro, si en el 3000... Es verdad lo que dice Felipe. O sea, no está seguro que los primeros textos sean sumerios. Pero es muy posible, es muy posible que lo sean. Pero también contad con que hay en las tablillas que vosotros habréis traducido, habréis contemplado, pues hay también referencias a historias más antiguas todavía, con lo cual eso implica que esa civilización tenía conocimientos de historias muy atrás en el tiempo. Y cosas muy interesantes también, no solo de historias, sino de pueblos. Porque en los textos encontramos palabras que pertenecen a gente que no son sumerios y que no son acadios. Y que nosotros, como no sabemos quiénes eran, les llamamos el pueblo X, que suena muy mal, pero es como los llamamos porque no sabemos quiénes son. Los acadios dices que son los que le pusieron ese nombre de sumerios. Sí. ¿Los acadios eran vecinos suyos o era un pueblo, o estos sumerios eran tribus nómadas que iban recorriendo desde Anatolia, Turquía, por aquí a zona y luego fueron a parar? ¿Dónde se establecieron? ¿En Mesopotamia, lo que es hoy Turquía? No, lo que es hoy Irak. Irak, perdón, sí. Lo que es hoy Irak, ¿no? Sí. Se establecieron allí. En el sur de Irak. En el sur de Irak, pero era un pueblo nómada. No, desde que nosotros tenemos noticias, no. O sea, es un pueblo sedentario. De hecho, son los que crean la vida urbana. O sea, nómadas no. Que en origen, que en la prehistoria más remota pudieran haber sido nómadas, eso no lo podemos controlar. Pero desde que tenemos textos, datos, no, son un pueblo sedentario. ¿Conocían el caballo, por ejemplo? No inmediatamente. El caballo se domestica más tarde. Ellos, sobre todo el sistema que tenían de transporte en Mesopotamia, no requería un transporte terrestre. De hecho, la domesticación del caballo y el camello fueron bastante más tardías porque tenían la autopista de la antigüedad, que es el Éufrates. Entonces no necesitaban tampoco ningún tipo de transporte terrestre imprescindible. Utilizaban el onagro. El onagro salvaje, sí. Porque los carros de guerra sumerios están tirados por onagros, que es el asno salvaje. Está claro que cuando se habla de Egipto, por ejemplo, y más en esas épocas, se habla de que iban con carros. No iban con carros, iban como con trineos, porque aquello hay que recordar que estaba lleno de arena, ¿no? En Egipto pasaba 3/4 de lo mismo en Mesopotamia en aquella época. No, tenemos representaciones de carros con ruedas macizas, no son ruedas de radio, es rueda maciza, de 4 o 2 ruedas, depende del modelo, pero no utilizaban el carro de guerra ya desde muy antiguo. ¿Eran guerreros los sumerios? Lo tendrían que haber sido, sí. De hecho, uno de los primeros textos, ya primeras narraciones que tenemos, narra los enfrentamientos entre ellos mismos por controles territoriales, de fronteras territoriales. Por ejemplo, entre Uma y Lagash, por ejemplo, es una batalla que dura 2 siglos y que, bueno, claro, evidentemente eran guerreros, no como los asirios, digamos, que lo eran ya para crear un gran imperio, sino más que nada por una defensa natural de su territorio entre ellos mismos. Los primeros, entre comillas, y permitirme la expresión, los primeros musulmanes de la época y de la zona. ¿Musulmanes? No. Permitirme la expresión, iban... Refiriéndose a...
ataviados de la Rafa, misma ¿no? manera a Rafa. Vale. No, claro, no podían ser porque no... No, por eso no entendía el concepto. Estamos hablando de, claro, imagínate, ¿no? Pero no sé si me entendéis la forma. Yo lo que quiero es ilustrar un poquito el tema. A ver... ¿Iban vestidos como los que ahora viven No. en esas zonas, no? No, las representaciones que nos han llegado, por ejemplo, tanto a nivel de relieves como a nivel de estatuaria, que son pocas porque tampoco tenemos muchos, pero ellos iban ataviados de medio cuerpo hacia cintura hacia abajo, con una especie de falda de lana. Luego también las mujeres, lógicamente, hasta arriba, con unos vestidos de tirantes, vestidos de volantes, pero para nada... ¿Las mujeres no iban tapadas ni nada parecido? No, hay representaciones de diosas tapadas, pero no es una cosa que sea sine qua non. Quiero decir, tampoco conocemos tanto la sociedad ni la estatuaria o la decoración de aquella época, pero no creo que tenga ningún parecido. Lo digo por la zona, Irak, Irán... Hay cosas interesantes. No tanto los sumerios, pero época posterior sabemos que sí. Porque, por ejemplo, el código de Hammurabi nos lo dice, ¿no? Que ya no es sumerio, es verdad, ya estamos ya en el periodo babilónico, paleobabilónico. Pero nos dice que las mujeres casadas han de ir con la cabeza cubierta. Las prostitutas son las únicas que pueden ir, que han de ir, de hecho, obligadas con la cabeza descubierta. A eso yo iba, Sí. porque la zona, de alguna manera, hoy la conocemos como pueblo árabe, pueblo musulmán, ¿no? En el 80% de su población. Sí, pero es que ya sé que es una similitud, pero es que, claro, los musulmanes llegan en el siglo VI después de Cristo. Estamos hablando estamos hablando de la misma zona. Sí, bueno, Lo que pero pasa con es que miles de años de diferencia. Sí, lo que pasa es que los semitas sí que tenían ya esta costumbre desde bastante antiguo, ¿no? Claro, pero ya no es sumerios, ya es el mundo Ya semítico. el mundo sí. semita, ya estamos hablando de los hebreos. ¿El pueblo de Sumerio trasciende a otros pueblos? Me explico. ¿Hay un pueblo que siga al pueblo sumerio y que hoy tengan una cierta representación de sus ancestros o no? Naufraga completamente el pueblo sumerio. Desaparece. No teníamos ni idea de que existía, porque nadie o sea, ni los autores clásicos, ni la Biblia, nadie dice nada nunca de los sumerios. Los sumerios los descubrimos cuando descubrimos la civilización mesopotámica y las tablillas, pero se había perdido por completo, ¿no? Pero ahí dejadme que diga una cosa nada más, una cosita. Y dos, Una las que pequeña quieras. intervención, porque vosotros sois los que más sabéis al respecto. Sí que la Biblia, tal como la conocemos, tiene un montón de historias que son... Sí. Yo no diría paralelas, diría en todo caso copiadas directamente Sí. de los sumerios, como es por ejemplo el caso del diluvio, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Sí, pero no conocían ya los sumerios. Los sumerios, en la época esa que tú dices que se copian. Sí, no lo conocían, pero conocían claro, sus historias, eso sí. conocían las sí. historias que Sí, les sí, podían sí. haber llegado a través de acadios, asirios, babilonios. Exacto, sí. Pero claro, de alguna manera lo han tenido que heredar. Sí, ¿Entendéis pero lo que quiero decir? de forma inconsciente. Ellos sí que adoptan la historia, pero no saben quién la creó. Porque claro, cuando la Biblia se pone por escrito, es que los sumerios hacen miles de años ya que han desaparecido. De hecho, los sumerios desaparecen, ¿no? La lengua sumeria probablemente... Eso, las teorías varían, ¿no? Pero es posible que en el 2400 ya no se hable sumerio antes de Cristo. Imagínate, con la Biblia, según quien se pone por escrito, te dirá en el siglo VI... Pues claro, hace 2000 años que no existen los sumerios. O sea, sí conocen sus historias, pero no saben quién son. Exacto, pero lo que pasa es que yo siempre he dicho que las historias que se han escrito dentro de la Biblia son precisamente historias ya de muy segundas, ¿no? Sí. Entonces lo que les llega es precisamente un retazo de una historia como mucho más completa, ¿no? Pero Sí. como digo, el diluvio hay muchas más. El Dilmun, que vosotros conocéis, que es el paraíso, ¿no? Precisamente de los sumerios, es la historia de la epopeya de la creación y es sumerio, y sin embargo luego ellos lo adoptan como lugar del paraíso donde estarán Adán y Eva, ¿no? Pero hay muchas historias. ¿De qué población estamos hablando en esa época? 3000 años antes de Cristo. Personas, ¿cuántas personas? Uf. Es muy complicado siempre. Mira, yo acabo de venir por poner un caso, de estar con un grupo en Ampurias y me han hecho la misma pregunta, en Ampurias. Y ya es difícil contestar en Ampurias cuánta gente vivía. Porque si no tienes un censo, digamos, un documento que te diga exactamente, es muy difícil. Porque ponte a contar, suponiendo que tengas una ciudad excavada en su totalidad, Que no tenemos ninguna. que nunca tenemos, has de hacer unos números muy artificiales. Has de saber, primero, que todas aquellas casas estén ocupadas a la misma vez. Luego hacer un cálculo de cuánta gente más o menos puede vivir por casa y multiplicarlo, cosa que es muy difícil. Por tanto, David Ruy comentó que en Egipto en aquella época más o menos se puede saber que había 1 millón de personas en todo Egipto. Tanto una ciudad sumeria
Y por hacer un paralelo y sin tener datos, pero que podía tener Uruk, una ciudad la más grande, más o menos y ahora conocido, de 400 hectáreas, que podía tener 2.000, 3.000 personas. Me parece que quizá un disparate para una misma época, ¿no? Pero no lo sabemos con certeza. Es de las cosas más difíciles que hay, que tampoco es una cosa que nos quite el sueño, porque tampoco aporta mucha más información. En cualquier caso, Egipto se sabe qué población vivía en Egipto. Y Sí. Hacia 1 millón de personas aproximadamente. Y sin embargo los sumerios no tuvieron ningún tipo de relación con los egipcios, ¿no? Sí. A ver, tampoco no hay un vínculo directo que digas que unos influenciaron sobre los otros, pero sí que tenían relaciones comerciales, influencias culturales, sí que las hubo. ¿Los egipcios aprendieron de los sumerios entonces? No, es decir, las civilizaciones sumerias y egipcias son contemporáneas, paralelas, nacen de fenómenos diferentes, con objetivos diferentes, pero con un contacto, pero sin influencias ni aprendizaje de la una sobre la otra. No lo necesitan porque cada uno ya es bastante espabilado. Antes Carlos Mesa hablaba de ese gran diluvio, de esa epopeya de Atrahasis, no sé si lo he pronunciado bien, ¿verdad? O el poema de Gilgamesh, que hacen referencia a ese gran diluvio que aconteció, según los sumerios, en el año 10.928 a.C. ¿Cómo llegan a tener esa relación, a explicar? Y además esa epopeya se puede leer, se puede entender qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué tipo de legado tienen ellos? ¿Escritura? De padre a hijos, de boca a oreja. Ellos tenían esa escritura uniforme, ¿no? Que tú bien decías, ¿no? Pero ¿ya la conocían esa escritura? ¿Era suya propia o era heredada de? Jordi lo contestará mejor, que es filólogo, pero vamos, la escritura cuneiforme... metiendo en un gran problema. No, la escritura cuneiforme surge y por un fenómeno muy simple y que entenderemos todos, que es el aspecto práctico del comercio y de la economía. Lo que decía al principio, en un principio se desarrolla un tipo de escritura pictográfica elemental, y a la mínima que ven que esto no es suficiente deciden abstraer la simple representación de la materia. Y como no puede representar toda la materia, todos los elementos, no los puede representar porque no acabarías nunca, pues hay que abstraerse del dibujo y ir a algo más abstracto. Y eso lo consiguen pues desde el momento que un elemento ya no representa un objeto, sino que representa un sonido. Y a partir de ahí, la manera que ellos tienen de gráficamente representar aquella cabeza de buey que antes dibujaban, pues ahora lo hacen con un sistema más esquemático, primero representándola con el útil, que es un cálamo biselado y que hace una forma de cuña, y que luego, al perder ya cada vez más la semejanza con el dibujo, pues queda una abstracción, y esa abstracción es el sonido. Entonces, a partir del sonido pueden representar cualquier cosa. Un poco pasa lo mismo con la escritura de los egipcios, ¿no? Que también deriva al hierático, para simplificarlo. Bueno, pero no es por así. El egipcio, por ejemplo, nace de forma muy diferente, y seguro que lo comentaron Miquel Carceller y David Ruy, que estuvieron aquí. Nace por una necesidad completamente diferente, que es una necesidad mágica. Entonces, la escritura nace desarrollada. No hay un proceso de desarrollo de dibujo a abstracción, nace desarrollada ya. Y el hierático simplemente es una evolución para ir más rápido, pero no como en el caso del sumerio, que es para necesidad, sino que es para ir más rápido. ¿Cómo llegan a leer entonces ellos esa epopeya de Gilgamesh? ¿Quién fue Gilgamesh? Gilgamesh, según la tradición sumeria... ¿Fue un rey? Sí, es un rey de la ciudad de Uruk. Que si lo tuviéramos que situar cronológicamente... Uno de los primeros reyes que hizo la ciudad de ese estado, ¿no? Lo que nos ha delegado a día de hoy los sumerios. Sí. O sea, según la lista real sumeria, que es un documento muy importante, podríamos situar Gilgamesh en torno al 2700 a.C. Eso no quiere decir que sea un personaje histórico. Aquí hay mucho debate. Yo, por ejemplo, creo que no fue un personaje histórico, pero mucha gente defiende que sí, que lo fue, ¿no? Pero la historia de Gilgamesh se puede seguir bien a partir de las tablillas que se nos han conservado. Se conoce sobre todo por tradición oral, porque las tablillas tienen una formulación, una retórica que denota claramente que ha habido un proceso previo de transmisión oral y que después se pone por escrito. De hecho, la versión más completa que nos ha llegado es muy tardía, es de la biblioteca de Asurbanipal, que es del siglo VII. Y sin embargo estamos diciendo que es un personaje, pues eso, del 2700 a.C., ¿no? O sea, se transmite su historia de forma oral y después se pone por escrito. Pero era un rey malo. En principio hay que recordar que era un rey malo y que después los dioses le crean a Enkidu, que precisamente será este ser extraño, peludo y así, que suena como a un ser prehistórico, y que luego le dotarán de inteligencia a través de una prostituta, además.
y hará que se convierta en el mejor amigo de Gilgamesh, y a partir de ahí empieza la epopeya del propio Gilgamesh, ¿no? Más que rey malo, era un fanfarrón, era un chulo. Entonces, para bajarle los humos, en parte, se crea esta historia con Enkidu. Le buscan un rival, alguien que esté a su altura, para que le baje los humos. Se habla mucho de esa lista real, como texto, se habla de la epopeya de Atrahasis y del poema de Gilgamesh, que hacen referencia a ese gran diluvio de ese Noé que nos habla en la Biblia, ¿no? La lista real, ¿qué es lo que dice? ¿De qué habla? ¿De dónde viene? Bueno, la lista real es un conjunto de tablillas donde se da toda una genealogía desde el inicio, en principio, de la primera ciudad donde desciende la realeza por parte de los dioses, que es Eridu, y a partir de ahí se desglosa toda la genealogía de reyes y de dioses que ostentaron la realeza de ciudades, hasta llegar a la ciudad de Isin, en el siglo XVII, antes de Cristo. 19. Y esto, claro, es un proceso a la Esa lista la hace algún rey. Claro, lo hace el último rey de la lista, que se quiere hacer heredero, descendiente, que le den la autoridad, porque él ha sido descendiente desde el principio de los tiempos. ¿Y eso es fiable? Porque estamos hablando de una lista de ¿cuántos siglos? No lo es, porque es que además la lista está compuesta de una forma que, bueno, si te la pones a leer ya dices que, bueno, textualmente dice la realeza descendió sobre la ciudad de Eridu, y tal rey reinó en Eridu 10.600 años. Eridu. En Eridu. Eridu, que estaba también en Mesopotamia ya. Sí. Es la ciudad más meridional de Mesopotamia. Uh-huh. O sea que este rey, ¿quién fue el que está al final de la lista, que quiso hacer esa lista? Pues no lo recuerdo. No me recuerdo yo tampoco ahora. Pero estaríamos hablando de un rey que hizo una lista de ¿cuántos siglos atrás? Bueno, se la remontó desde el siglo XIX hasta, antes de Cristo, hasta el siglo, pues, 3100, 3300 antes de Cristo. Lo que pasa es que, claro, no es... Él tenía, quizá, la cronología, pero que fuera descendiente directo, evidentemente no. Lo bueno de esta lista, en todo caso, es que vas viendo que poco a poco va matizándose. Desde esta época mítica, prediluvial, precisamente, porque ahí es donde interviene también el diluvio, hay la aparición de las 5 primeras ciudades prediluviales, luego viene el diluvio y luego viene la época postdiluvial. Y en esa época postdiluvial ya es más fiable, digamos. Hablaremos de ese diluvio, el gran diluvio, ¿verdad? Que ellos lo ponen como texto, como epopeya, como poema. ¿Cómo viene? ¿Cómo aparece el gran diluvio? Aparece de muchas formas. En la lista real sumeria aparece simplemente como una línea. O sea, dice, la historia es así, y entonces hay una cesura provocada por el diluvio. Pero después tenemos desarrollo, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, pues es una tablilla que nos habla del tema este. Después, Atrahasis, pues también lo mismo, es una epopeya que nos habla del tema del diluvio, que es como un castigo que envían los dioses, curiosamente, porque los hombres hacen demasiado ruido, molestan. Entonces, ¿qué manera tenemos de eliminarlos? Pues les enviamos el diluvio. Una epopeya es un cuento. Una leyenda, sí. Una leyenda. Sí. ¿Fue una leyenda el diluvio universal, el gran diluvio en esa época? Y una vez discutí con Felipe en una conferencia sobre si fue... Porque no se han encontrado evidencias de un diluvio, ¿no? Bueno, Felipe... Bueno, puede decir algo, que sí. algo hay. Bueno, yo no, decía bully. Sí. No, algo hay, efectivamente. Algo hay. A ver, lo que pasa es que hemos de matizar lo que se entiende por diluvio universal, y ahí vamos a volver a discutir con Jordi, pero hemos de entender, universal no es todo el mundo mundial, es el mundo lo que ellos conocían. Que en aquella época se conocía, que hemos de entender el sur de Mesopotamia, y punto. Y además no sabemos de cuál es el origen de la leyenda en sí, porque esto puesto por escrito es una época, pero oral todavía es otra más antigua. Entonces, sí que hay evidencias arqueológicas en determinadas ciudades de fases de aparición de capas de arcilla limpia, que son los restos de un diluvio, de una gran inundación. Lo que ocurre es que para asegurar que hubo un diluvio universal que anegó toda la zona, tendríamos que encontrar esa misma capa en todas las ciudades de la misma época. Y eso es lo que no ocurre. Hay ciudades que tienen un gran depósito de aluvión, de 2, 3, 4 metros, que supone pues un gran diluvio, otras que lo tienen mucho más pequeñito, otras que no lo tienen. Por tanto, no se puede hablar en general de un gran diluvio. Pero sí que se puede hablar de que los diluvios eran un fenómeno frecuente, que teniendo en cuenta cómo se construía en aquella época, que eran casas de barro, o en el sur de Mesopotamia, que eran marismas y que eran solo troncos de cañas de palmeras o poca cosa más, pues claro, cualquier pequeña elevación del agua les anegaba todo. Entonces, de ahí, y repitiendo una y otra vez con más o menos intensidad, puede surgir un mito. O sea que el gran diluvio de la Biblia no fue en todo el mundo, sino fue exactamente un diluvio importante en Mesopotamia.
Es que yo de diluvio no me gusta nada. Inundación, una gran inundación. Una inundación. Sí. Es que de hecho Muchas, un de diluvio hecho. implica agua que cae y ahí pues difícilmente sea las depósitos que hay aluviales no son de agua que ha caído, sino que es del río que se eleva. Por tanto, no es tanto un diluvio en el sentido de una lluvia torrencial, sino evidentemente de una inundación. En el mito de Gilgamesh, ese rey, ¿verdad?, que antes comentabais, datado en el siglo XXI y XX antes de Cristo, hace referencia a un personaje llamado Uta-Napisti, un individuo con claras similitudes con el Noé descrito en la Biblia. ¿Podemos considerar la posibilidad de que Noé en realidad fuera sumerio? ¿Cómo lo veis? Porque según un reciente reportaje de la BBC británica titulado El Arca de Noé, la verdadera historia, los judíos exiliados en Babilonia debieron escribir el mito de Noé en el siglo VI a.C., inspirados en las leyendas y mitos babilónicos, ¿no? Con lo cual, la pregunta está clara. ¿Ese Noé fue sumerio? La historia que se recoge en el libro de Génesis está basada en la historia de las historias que corrían por Babilonia, claro. Pero no quiere decir que Noé fuera sumerio. Quiere decir que cuando se crea el personaje de Noé, se utiliza una historia de origen sumerio. Noé no existió, si me permitís la expresión. No, totalmente de acuerdo. Sí, Entonces lo que se hace es se crea la historia a partir de tomar un tema mesopotámico. Y es verdad, estoy de acuerdo con lo que dice. No lo dice la BBC, esto se dice desde siempre, ¿no? Con el exilio de los judíos a Babilonia, claro, ellos empiezan a conocer todas esas historias. De hecho, el nacimiento de Moisés es calcado al nacimiento de Sargón, porque conocen las historias y las aplican cuando ellos ponen por escrito la Biblia. Es curioso porque de esa zona aparece no solamente cuando hablamos de la Biblia, hay doctores que nos hablan y nos dicen que los 5 libros fueron de alguna manera una copia, la propia Biblia, el Antiguo Testamento, una copia de antiguos textos egipcios, ¿verdad? Atlántida 1, Atlántida 2, Setne 1, etcétera. Tratados egipcios de hacía 3.000 años, incluso antes del nacimiento de Cristo. Estaríamos hablando de la misma zona. Si leemos cosas judías, hablamos también de la misma zona con la misma gente. Por eso yo antes os decía, y quería buscar un poco el paralelismo de cómo iban vestidos, aunque ya sabemos que hasta que no apareció Mahoma, que fue mucho más tardío, ¿verdad?, mucho más tarde que el nacimiento de Cristo, no se conocía el pueblo musulmán, ni mucho menos, ¿no?, ni tan siquiera la cultura ni la religión, pero ya que todo acontece más o menos en esa zona, la crística, la judía y la musulmana, pues hombre, de alguna manera tienen que beber todas de la misma fuente, ¿no? Con lo cual, uno lee algún texto judío y aparece de la zona. Parece que vengan del pueblo sumerio. Uno lee cosas escritas de los egipcios y vienen también de los pueblos sumerios o de esa relación egipcia. Habla o lee cosas de Jesús y parece que son textos copiados o calcados de la tríada egipcia, que también podía hablar de ese diluvio sumerio en el diluvio universal que aparece en la Biblia, con lo cual estamos sin movernos de la misma zona, más o menos, y hay al menos 3 religiones que comulgan con esos ancestros. Incluso, a eso me refería yo anteriormente. Incluso la historia de Adán y Eva también es sumeria. De hecho, hay una palabra, ahora no recuerdo cuáles fueron los equivalentes sumerios, pero hay una palabra que luego fue adoptada precisamente, mal traducida, digo yo, mal traducida precisamente por los hebreos, que es ti, que significa costilla, como vosotros sabéis, ¿no? Y que precisamente de la costilla de Eva es donde aparecerá la simiente que da. Pero lo que pasa es que esa es una mala traducción, como digo yo, porque ti también se puede traducir por lo que da vida. Por lo tanto, fijaos qué paralelismos hay y de dónde sacan todas estas historias precisamente los hebreos, adaptándolas a su manera, ¿no? Bueno, dicen que nuestra raza, la raza mundial del mundo, permíteme la expresión, blanca, cobriza, amarilla, todos venimos del mismo pueblo, del pueblo etíope. De ahí nació la raza humana y se fue extendiendo, con lo cual... Bueno, claro, todos salimos de África, eso es indudable. Eso es así. No, lo que me quería comentar es que sí que es verdad que cuando tú te mueves por la zona de Oriente, cuando te mueves me refiero a que estudias la zona, Oriente, Egipto, todo tiene un aire muy familiar. Lo que ocurre también es que hay que saber organizar un poco las cosas, ordenarlas por cronologías, por zonas, por épocas, saber qué es lo que influencia qué y sobre qué está influenciado. Lógicamente, el pueblo judío es de los más tardíos de estos que estamos hablando, por tanto, beben de todas las fuentes.
pero hay que saber, bueno, pues por eso que los sumerios, los egipcios están en el cuarto milenio, en un sitio y en el otro, que se conocen, se más o menos intercambian, pero evolucionan por su camino. Los egipcios, de hecho, no salen de Egipto de una forma contundente hasta la dinastía 18, cuando crean su primer imperio. Sí que antes tienen relación con el Levante, con Biblos, con la zona de la costa libanesa y indirectamente también con el mundo sumerio, pero su máxima expansión es a partir de la dinastía 18 hacia adelante. A mí lo que me choca, Felipe, que está muy claro lo que estáis apuntando, ¿no? Pero que, por ejemplo, en textos antiguos, como la propia religión católica nos apunta, la propia Biblia, ¿verdad? Relatos como este, que el diluvio universal es un texto sumerio, pero eso lo explicas a según qué gente y te tachan por loco o que no estás informado, ¿no? Porque cuando te mezclas con temas religiosos y según con quién hablas, pues has de ir con cuidado. Yo he hecho muchos cursos sobre historia, sobre el origen de la Biblia, por ejemplo, y lo primero que hago cuando empiezo la primera clase es decir, una cosa es la historia, la otra cosa es la fe. Claro. Y yo no me voy a meter con lo que creáis y con lo que no creáis. Entonces yo a partir de aquí os explico cómo surge la Biblia y sobre qué se basa. Pero, claro, si te metes con según qué gente que no es abierta, pues entonces ya, claro, te tacha de lo que quiera. Pero hay que ser un poco, primero, respetuoso con todos los textos y todas las creencias y luego ir a buscar la verdad histórica. Fíjate que cuando se habla mucho también del pueblo sumerio como si hubieran llegado o descendientes, el que enriza mucho también el rizo, ¿verdad? Permitirme la expresión, es cuando hablan de la Atlántida, ese continente desaparecido hace 12.000 años. Bueno, de 10.900 años, 10.950 años, cuando de alguna manera aparece ese diluvio universal, entre comillas, al 12.000 antes de Cristo, que es la desaparición de la Atlántida por Platón, ¿verdad? Uno piensa, pues tampoco pasó no hubieron tantos miles de años, 2.000 años nada más. Con suponiendo lo cual, que la Atlántida exista. Ahí voy. Entonces ahí ya... ¿El pueblo sumerio no habla de la Atlántida en absoluto? ¿O de alguna tierra, no sé, o de otro pueblo que les infundieran algún tipo de rasgo, característica, explicación? ¿No? También es verdad que el pueblo sumerio, o sea, en su literatura no nos informa sobre sus orígenes nunca, no nos dice nada sobre el tema, pero no hay referencia a Atlántida ni nada. No se preocupaban tampoco demasiado de temas así filosóficos ni históricos. No. Parece que todo lo daban siempre por hecho, ¿no? O sea, históricos... los dioses los habían puesto ahí y a partir de ahí ellos ya estaban contentos y todo se debía simplemente a los dioses. Hombre, si les llega un diluvio de hacía, pues estamos hablando de un pueblo de 3.000 años, y en esa epopeya o bien en ese poema también les habla de ese gran diluvio de 10.928 antes de Cristo, o sea que les está hablando de 7.000 años antes sin tener escritura. Uno puede pensar, bueno, pues a lo mejor también les llegó algo de la Atlántida. No. Que aparezcan los textos, no. Yo, porque nunca me gusta decir que no todo, aunque en este caso sí que digo que sí, pero dejo una pequeña puerta abierta más que nada en todas las civilizaciones, porque hay que tener en cuenta una cosa. Cualquier civilización, incluso la romana, la más próxima que queráis, primero, no tenía intención de dejar nada para los demás, y menos para unos arqueólogos de 3.000 años después. Segundo, no escribían todo lo que hacían. Tercero, de lo que escribían, la mitad o 3/4 partes eran cosas contables y banales. Por tanto, nunca, jamás, de los jamases, tendremos la información completa de ninguna civilización. Pero en el tema este de la Atlántida, no. Los sumerios no dejaron nada, ni dudo que lo dejaran si ¿Qué significa? Fueron los primeros que crearon una ciudad-estado, ¿no? Sí. Sí, ellos crearon la ciudad, sí. O sea, los seres humanos vivían en tribus, en poblados, que iban haciéndose cada vez más grandes y se unían cuando venían conflictos, ¿verdad? Y una ciudad-estado era una ciudad, un grupo de tribus, ¿verdad? O de poblados, regentadas por un señor. Sí, es que una ciudad... Claro, hay miles de definiciones de ciudad, ¿no? Pero una ciudad es una aldea compleja, con mayor tamaño y con gente que ya no se dedica simplemente a la agricultura, sino que es con especialistas, gente que se dedica a todo tipo de tarea a tiempo completo, incluso especialistas en la guerra. Y entonces, normalmente, pues una ciudad es un recinto que sea muralla para protegerse de las agresiones exteriores. Pero básicamente es eso, es una aldea compleja, una aldea de mayor tamaño y con complejidad social. Y política, obviamente. Y muy interesante, porque además habían desarrollado todo tipo de leyes incluso totalmente válidas en la actualidad. Fijaos lo bien que diseñaron esas leyes. Y aparte, eran gente que también tenían sus propias escuelas. Sí. Con lo cual, pues bueno, estamos hablando de una ciudad-estado donde se desarrollaba la civilización poquito a poco y además muy parecida quizá a lo que conoceríamos luego más tarde, ¿no? Carlos, con su jerarquía, el rey, su cohorte.
Sí. sus asesores, ¿sí? Bueno, quizá yo este tipo de en cosas una prefiero que sociedad hablen completamente ellos, administrada, jerarquizada y con Sí. sus notables, con sus escribas, con sus sacerdotes, con todo lo que ¿Habían implica. esclavos? No, No tenían esclavos. no. Es curioso En el, porque... en el concepto greco-romano del término más conocido, como igual que en Egipto no habían. Una Es cosa es que curioso. hubieran sirvientes. La figura del esclavo, en tanto jurídica, sí que existía. Por ejemplo, sí que hay leyes que hablan de esclavos, pero habríamos que ver qué tipo de esclavitud es, qué tipo de ser, porque, por ejemplo, un esclavo se podía casar con una libre y liberarse de la esclavitud. Entonces, no es un concepto del esclavismo greco-romano. Habrían sirvientes que lo pasaban muy mal y que le hemos traducido con el término de esclavo. Pero Sin embargo, los hay que hombres de las matizar. cabezas negras, a su vez, son esclavos de los Anunnaki, ¿no? Cabe recordar, porque ellos son Los sirvientes de los desarrollados, dioses, claro, sí. sí. O sea, han sido desarrollados precisamente para servir a esos dioses, ¿no? Claro, sí. Buen término ese, los Anunnakis. Háblame de los Anunnakis, por favor. Hablarme de los Anunnakis, que son dioses que llegan del cielo. sí, bueno, todos los dioses en principio provienen de ahí. En principio habían dos grandes grupos de dioses y, bueno, unos eran los que los habían creado, los otros trabajaban para ellos. Estos se cansaron de trabajar para los grandes dioses y decidieron crear, bueno, hubo un conflicto y entonces a partir de ese conflicto decidieron crear a la humanidad para que sirviera a todos los dioses. Es decir, de los dos grupos de dioses que unos servían a los demás, dijeron, oye, somos dioses como vosotros, por tanto, aquí que venga otro que haga el trabajo. Y de ahí salimos nosotros. De los Anunnakis. ¿Es cierto que entre el Tigris y el Éufrates, más o menos, por ahí podría haber estado el paraíso, el Edén? Hay muchas teorías. Se ha situado en muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, también en la península de Bahrein, ¿no? Ujú. También se ha situado por allí. ¿Los Anunnakis podrían ser los dioses que aparecen en la Biblia, aquellos ángeles que llegaron del cielo y se unieron con las mujeres de los hombres? Los gigantes, sí. No, es que los Anunnaki en realidad es la asamblea de los dioses. Los dioses mesopotámicos se reúnen en la asamblea y reciben el título de los Anunnaki. O sea, es el título de la asamblea. Y ese capítulo que dices tú, pues es que se ha escrito mucho sobre ese tema de Génesis 6, ¿no? La unión de Los Nefilim. los Nephilim, que son los gigantes, de hecho. O sea, Es que de hecho, bueno, eso es por esa literatura alternativa que hay ahí, que hace ver esos gigantes de la antigüedad con los gigantes que también aparecen en todas las narraciones de los sumerios, ¿no? Y entonces esa similitud entre gigantes es la que convirtió precisamente a los Anunnaki en Nefilim en esos libros alternativos, como digo yo. Bueno, pero es que las historias estas de los Nephilim que dices, yo más que con los sumerios lo vincularía con el mundo cananeo, porque en el mundo cananeo se habla de los Refaim, los Rapauma, que son precisamente eso, ¿no? Son gigantes. Exacto. Bueno, gigantes según la Biblia, según los textos cananeos no son gigantes, simplemente son los seres de más allá. Pero sí, la Biblia los traduce como gigantes. Pero es que historias de gigantes, de hecho, son transculturales, es decir, las tenemos en todos sitios y es comprensible, ¿no? Porque esa gente entraba en contacto con huesos de dinosaurios, por ejemplo, y de alguna manera tenían que explicar eso, ¿no? Y de ahí se crean las historias de gigantes. Y eso explica que en todo el mundo hay historias de gigantes, porque topan con huesos inmensos que ellos no pueden explicar de ninguna forma, y se crean estas historias etiológicas, ¿no? De explicar a posteriori qué demonios es eso. Yo creo que el origen de esas historias de gigantes, que digo que están en todas las culturas, sería ese. Bueno, no es que lo diga yo, es que está bastante aceptado. Este pueblo sumerio, ya cuando se han convertido en ciudades-estado, están amuralladas, ¿sí? Estamos hablando de adobe. Sí, sí, sí. Bien. Con sus ciudades bien creadas, sus casas. Tenían, entiendo yo, que sus lugares de esbarjo en catalán, de ocio, Sí. gracias, sí. Sí. Era una especie como las ciudades romanas, eran aseados, los sumerios se lavaban, había agua corriente, lo digo por la proximidad también de los ríos, dentro de sus, no sé, o eran como los egipcios que se lavaban mucho y se ponían una peluca porque iban todos rapados. Hombre, de los egipcios también hay que diferenciar lo que se ve de lo que es. Porque una cosa son las pinturas bonitas de las tumbas, la otra cosa es la vida diaria de las casas egipcias. No todo el mundo era tan perfecto, ni tan maravilloso, ni olía tan bien, seguro. No nos dejemos engañar. En cuanto a si las ciudades sumerias eran limpias y eran
La arqueología ha demostrado que, bueno, no siempre, no digo nunca, pero no siempre han habido sistemas de canalización. Comparados con las ciudades romanas, nada que ver, precisamente. Viniendo tan purias, aquello es como ahora. Entonces, claro, no, eso no había y no lo hubo hasta muy tarde. Que fueran más o menos limpios, que estuvieran... Eso dependía un poco también del tipo de ciudad. Si era una ciudad pequeña, que quiere decir que las casas estaban más juntas las unas a las otras, más hacinados los unos con los otros, y eso a la fuerza tenía que obligar a un tipo de sanidad, si no pública, pues por lo menos que cada uno se intentara apañar como se pudiera. Pero en general las ciudades tampoco son tan pequeñas. Estamos hablando de Uru, que es la prototipo, pero la más exagerada, que son 400 hectáreas, muchas de las cuales también ocupadas por recintos públicos. Pero arqueológicamente no podríamos decir que fueran ciudades, sí que están urbanizadas, pero tampoco podemos pensar en un modelo hipodámico perfecto, irregular, ni mucho menos. Aún así, también precisamente por la proximidad del río, tampoco tendrían la necesidad de tener un sistema perfectamente reglamentado de aguas residuales. Es decir, teniendo yo, por proximidad y antropología, cuando estamos excavando en Siria y estamos viviendo en las mismas aldeas que la gente, bueno, en Karakusaca ya no habían cloacas ni había nada, ya la gente tenía su baño y su pozo negro y ya te apañarás. Y el río lo tenían al lado, y si se querían bañar, pues iban al río y se bañaban. No tenían una necesidad de tener una infraestructura perfectamente organizada de sanidad. Y esto se puede extrapolar al pasado y más por las evidencias arqueológicas de casos. ¿Los sumerios era un pueblo que tuviera una cierta relación con sus coetáneos y pueblos vecinos? Permitirme siempre las analogías o los parangones, ¿no? ¿Eran muy fenicios, por ejemplo? ¿Les gustaba el intercambio o no, el trueque? Necesitaban el intercambio. Porque la cuestión que más define la civilización mesopotámica es que en la Baja Mesopotamia no hay nada. Solo hay una gran riqueza agrícola, pero no hay piedras preciosas, no hay metales, no hay madera. Para conseguir todo eso, forzosamente tuvieron que ir fuera. Y de hecho, desde el origen, desde el periodo Uruk, empiezan a crear colonias, que Felipe conoce muy bien porque ha estado y ha excavado en ellas, ¿no? O sea, se empiezan a crear colonias por todo el Próximo Oriente para asegurarse la llegada de las materias primas que ellos no tienen. Sí, sí. ¿Y la medicina qué tal? Poca. Por lo que sabemos, poca. Ahí sí que los egipcios podemos decir que los podían, digamos, superar Pero hacían filtros, conocían bastantes. Yo he leído algunas tablillas traducidas por Kramer y he visto que hay bastante documentación respecto a cómo conocían las plantas, cómo utilizaban las plantas, los filtros que hacían con ellas. O sea, que pero, por ejemplo, los egipcios, también tampoco podemos exagerar, los egipcios conocimientos anatómicos tenían los justos, pensaban que el cerebro no servía para nada, quiero decir que partiendo de eso ya todo lo demás poco, ¿no? Pero sí que tenemos muchas representaciones de instrumental quirúrgico egipcio, por tanto sí que tenían un conocimiento, del mundo natural, de la medicina natural, por supuesto que todos más o menos de lo que tenían a su alrededor podían conocer sus aplicaciones. Lo que pasa es que en Mesopotamia funcionaba mucho más, y eso lo conoce Jordi bien, el tema de la magia, de los exorcismos, de la adivinación, y no era tanto una medicina como la entendemos hoy en día de causa-efecto, sino que era mediante y sobre todo la intervención divina y el ritualismo. Era más chamánica. Sí, se puede decir que sí. Porque ¿cuántos dioses tenían los sumerios? Hay listas de más de 3.000 dioses. Lo que también es verdad. ¿En la misma época? En la misma época. Lo que es verdad es que se va sufriendo un proceso de sincretismo y se van reduciendo, ¿no? Pero las listas más antiguas de dioses nos hablan de más de 3.000 dioses. Pero hay unos 50 principales. Siempre. Sí, no, claro. Como el programa. Como el programa. ¿Había alguna tríada de dioses? Sí. Había la tríada, de hecho, yo digo 3.000 dioses, pero no todos tenían la misma importancia, ni mucho menos. Había la tríada divina más importante, que era formada por Anum o An, Enlil y Enki, que eran los tres dioses principales del panteón sumerio, sí. An, El y Enki. An, Enlil y Enki. Enlil y Enki. Era la tríada como la que conocemos nosotros en la Biblia, por ejemplo, la que conocemos en Egipto. Isis, Horus. Bueno, de hecho, uno de ellos es el que salva al Noé sumerio. Sí, y otro es el que decreta el diluvio. O sea, Enlil es el que decreta el diluvio y Enki es el que lo salva, sí. Pero esto de Egipto mejor que lo conteste Félix, que es más experto que yo. No, en Egipto, a ver, lo que decíamos, lo de las tríadas sí es una cosa, también podemos hablar de la tríada capitulina, pero el concepto de tríada es más que nada porque es el organigrama familiar, pero en este caso los tres no son marido, mujer y hijo. Exacto, no. Son tres hombres, son tres dioses masculinos. Sí. No es una tríada familiar. ¿Tenía importancia la mujer allí o no? ¿Eran sociedades matriarcales? No.
No, para nada. No. Y en cuanto a la importancia, a juzgar por las leyes, que también nos hemos de basar en eso, pues mucha no. Pero aquí hay discusión sobre si... Está clarísimo que en el mundo semítico no tenían ninguna, al contrario, o sea, el desprecio, bueno, no sé si desprecio es la palabra, pero no había un papel claramente secundario. Pero hay autores que defienden que en el mundo sumerio es distinto, que en el mundo sumerio sí que había una mayor preponderancia de la mujer. Problema, esta teoría no me la creo porque se basa en cosas tan peregrinas como en el hecho de que para los sumerios la diosa del infierno era femenina. Inanna. Ereshkigal. Inanna también. Bueno. Y en cambio llegan los semitas y ponen una diosa masculina. Un dios masculino para el infierno. Pero claro, esto no es un argumento. Quiero decir, yo creo que los sumerios en el fondo eran... A mí me choca siempre que, por mucho que se diga, ¿no? Pues empiezas a leer estos textos sumerios, estas tablillas, y hay una diosa del amor a la que se ha hecho referencia, que es Inanna, ¿no? Uh-huh. Y siempre siempre tiene devaneos con todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, cuando no se está pareando con uno, se está pareando con otro, con el Bueno, padre, con el hijo, con el abuelo. Es diosa del amor y además le sexo gustan también. todos, porque Sí. con Gilgamesh también tiene aventuras y va perviviendo a lo largo de los siglos. Y ellos encantados de hablar de este tipo de historias. Y es la diosa patrona de las prostitutas, sí. Es una diosa, pues eso, del amor sexual. O sea, no del amor platónico, romántico, no. Inanna. Por lo tanto, Inanna- había una libertad en ese sentido. ¿Eran Cosa que no te promiscuos? encuentras a lo mejor en otras culturas. Una libertad, ostras. Y yo eso, bueno, claro, ahí... ¿El hombre podía tener varias mujeres? No, Normalmente no. El rey sí, el rey podía tener varias mujeres y tenía el harén. Y de hecho en el palacio existía la casa de las mujeres, que es donde tenía el harén. Y el rey de Mari tenía más de 240 mujeres, ¿no? En su harén. Qué Pero aburrido que estaba. estaba muy aburrido el hombre. y cansado. Normalmente lo que hacía era, cuando conquistaba una ciudad, lo que hacía era quedarse con el harén del rey al que derrotaba, ¿no? Y así iba agrandando su harén porque era un elemento de prestigio. ¿Pero había estrato social o no? Sí. Y- Eran claramente jerarquizadas las ciudades. ¿Sí? Sí. ¿Y dentro de ese estrato social no había gente con dinero, por ejemplo, para tener más de una mujer? Sí, lo que pasa es que no sé hasta qué punto dependía del dinero o no el dinero. Es decir, no sé si era una cualidad exclusiva del rey de poder tener más Sí. mujeres o si toda la sociedad lo podía tener o no. De manera que eso no sé si... Claro, tenemos, o sea, esposa tenían una, lo que pasa es que podían tener concubinas. Por ejemplo, si la esposa no podía tener hijos, porque siempre era culpa de la mujer, Ujú. nunca era culpa del hombre que no se podían tener hijos, pues entonces estaba facultado para tener concubinas. Incluso la misma mujer se las aportaba. Decía, toma, ya que no te puedo dar yo hijos. Y si era culpa del hombre, pues claro, como con la concubina tampoco funcionaba, pues más mujeres. O sea, sí que podían ir acumulando, pero lo normal era esposa legítima una. Patricios, plebeyos, utilizando términos romanos, ¿existían? Sí. Sí, la sociedad... Habían clases decimos. medias, una clase bien estratificada. Sí, Sí. sí. ¿Intocables serían los esclavos? ¿Intocables en qué sentido? ¿Que no podían subir de escalón? Por ejemplo, no, el sí esclavo... que podían, sí. ¿Sí? Sí. La persona que había sido sometida, hecha esclava, por Para ejemplo. comentar, por ejemplo, esto del esclavismo, una de las veces con más frecuencia se caía en el esclavismo era por deudas. Sí. Entonces tú podías contraer deudas, podías tener deudas, si no las podías pagar, te bajabas al estado de esclavitud, servías durante un tiempo a la persona que le debías la deuda, tú o tus hijos, normalmente los hijos, el último que bajabas eras tú, y cuando pagabas la deuda volvías al estado de libertad, La única excepción a esto eran los prisioneros de guerra. excepto esto. Estos sí que era una categoría ya, yo diría casi equiparable al esclavo romano, ¿eh? Pero tampoco no era un fenómeno muy extendido. ¿Cómo acababan? ¿Acababan luchando como los gladiadores entre ellos o no? ¿Habían patios romanos? ¿Habían coliseums? No. 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 ¿Días festivos al año? Sí, eso sí. Sí. Sí, no, y espectáculos, claro, como colisión no, pero la caza del león por parte del rey asirio era un espectáculo público y bien reglado. Y lo vemos muy bien a través de los reyes asirios, ¿no? Que tenía todas unas pautas, ¿no? Pero claro, no es equiparable a... ¿Y el concepto del salario cómo lo tenían estipulado? Antes hemos dicho que, bueno, hasta muy poco, que yo sepa desde mi punto de vista, siempre pensábamos que las pirámides las habían construido los esclavos, ¿verdad? Uh-huh. Al menos nos lo habían vendido así cuando éramos muy pequeñitos. Luego, poco a poco, se ha ido descubriendo de que no habían esclavos y que además estaban pagados, a esos, entre comillas, esclavos. Aquí pasaba lo mismo con el pueblo sumerio. ¿Cobraban un dinero, por ejemplo? Sí, teniendo en Raciones, cuenta exacto, que el concepto de dinero monetario no, pero con raciones de comida, en raciones de grano, pues eso sí. Y es curioso, es real que, por ejemplo, la
uno de los objetos que encontramos más frecuentemente en las excavaciones de la primera época, de la época Uruk, de esta primera época formativa de los sumerios, es un cuenco hecho a mano, modelado sobre una base, sobre un molde en arcilla en el suelo, que servía como modelo de ración, o se cree que servía como modelo de ración. Y luego es el que quedó plasmado en los primeros pictogramas sumerios que indica el comer. Era un bol de barro, sí, más o menos regular, porque el molde era igual, hecho a mano, y eso es lo que indicaba la ración. Entonces está claro que el concepto de ración existía. ¿Moneda no tenían? No, claro. No, se repartían raciones de grano mensual, después raciones de aceite de sésamo, y después raciones de tejido, de lana. Y lo que es interesante notar es que, por ejemplo, por el mismo trabajo, un hombre podía llegar a cobrar 3 veces más que una mujer. ¿Cómo estaba? ¿Cómo equilibraban lo que percibían y lo que entregaban? Por ejemplo, una gallina, por decir, eran 3 bols de arroz. ¿Cómo la comparativa esa, cómo la utilizaban? ¿Cómo hacían el trueque? Bueno, hay textos de valores de precios, de comparativas de precios, que tampoco no todo el mundo sumerio funcionaba como un uno. Es decir, la ciudad en sí misma sí, la ciudad de al lado quizá también, pero no lo mismo, no es lo mismo que comprar un café aquí que comprarlo en Alemania o comprarlo en los Parques Elíseos. Es decir, cada ciudad tenía un sistema monetario que en algunos casos los reyes intentaban, no solo monetario, sino también el de pesos y medidas, intentaban equiparar. Cuando llegaba un rey, intentaba hacer que todo fuera a la hora, ¿no? fuera al mismo tiempo, pero normalmente cada uno funcionaba de su manera. Tampoco, que yo conozca, nos han llegado muchas vistas aquello de un... ¿Qué tipo de metal utilizaban o conocían? El bronce, bueno, el cobre y el estaño, y luego el bronce, y luego ya, pero ya no los sumerios, Los sumerios ya el hierro no lo llegaron a conocer nunca. El hierro llega en el 1200, que los sumerios ya no... Podríamos decir... Se habla de oro, ¿no? También. Bueno, sí, oro, pero, plata, claro, oro y plata, sí, pero como metal de herramienta... Las espadas eran de bronce. Uh-huh. Sí. Sí. Y no habían, y a pesar de conocer el bronce, nunca acuñaron una moneda. No, el concepto de moneda como moneda acuñada no es hasta el siglo VII, más o menos antes de Cristo, en la zona de Lidia, en la actual Turquía. O sea que podríamos dividir que ese pueblo sumerio del 4000 antes de Cristo hasta el 1800 sería la cuna perfecta del pueblo sumerio, donde se establecen las ciudades-estados, donde es la cuna real del pueblo sumerio, desde el 4000 al 1800. Yo 4000 lo acepto, o sea, 4000 porque es el origen del periodo Uruk, pero el final es antes. El final, o sea, el mundo sumerio termina hacia el 2350 desde el punto de vista político, y después tiene un breve paréntesis, que es el que conocemos como periodo neosumerio, que es un siglo, un poco más de un siglo, y ya está. Y a partir de ahí ya desaparece. O sea, a partir del 2000 ya el mundo sumerio ya no existe. O sea, la lengua sumeria sí que existe, la lengua sumeria existe hasta el final, pero como una lengua de cultura. Ya nadie la hablará. Ya los sumerios luego no aparecen ya sus primos hermanos, ¿no? Los acadios y todo eso. Los acadios probablemente convivieron con ellos desde siempre allí. O sea, las primeras listas de nombres propios que tenemos, escritas en sumerio, pero ya aparecen nombres propios en acadio. O sea, los acadios posiblemente convivieron con ellos desde siempre. Pasa que después los acadios son los que pasan a dominar. ¿Cuándo has dicho que desapareció el pueblo sumerio entonces? El pueblo sumerio, la lengua sumeria, yo puedo decir, ¿no? La lengua sumeria desaparece en algún momento entre el 2400 y el 2000. Probablemente más hacia el 2400 que hacia el 2000. La última ciudad fue Ur, ¿no? La última ciudad. La última en desaparecer, y la primera Uruk. La primera sería Uruk, la última en cuanto al imperio neosumerio de Ur III. Exacto. Ahí sí. Ciudad sumeria, sí, exacto. Sería Ur, sí. De hecho, el pueblo sumerio como pueblo desaparece más que nada por cuestión numérica, porque los semitas son muchos. No es un genocidio, No, exacto. Es una cuestión de que hay un pueblo que son muchos más y los sumerios son menos, y por matemáticas son absorbidos y desaparecen como pueblo, como raza, y lo único que sobrevive es la lengua, que además queda limitada o como lengua oculta o como lengua de prestigio, no, pero como lengua fosilizada, como lengua... no de lengua popular. La lengua popular es el acadio y lo será siempre hasta la sustitución por el arameo. Los dioses, Carlos, con forma antropomórfica. Con forma humana siempre. Además viven con ellos y de hecho son los dioses. Es que además es algo muy curioso porque, claro... Pero con aspecto animal, algunos dioses. No, con aspecto humano. ¿Todos? ¿O les pasa lo mismo como a los egipcios, que tienen...? Que yo recuerde, la mayoría son humanos. Lo que pasa es que creo que de vez en cuando hacen referencia a algún animal.
Demonios, hay demonios que sí que son con aspecto animal, pero no, los dioses pero los dioses son humanos y son con aspecto humano. Es algo muy curioso. Tienen como atributos tienen diferentes emblemas y también tienen algún animal asociado, pero nunca se mezclan no tiene la cabeza de un animal, el cuerpo de un hombre, tienen un león, pues un toro como animal asociado, pero no como... Los sumerios creían que el creador del hombre fue una mujer, ¿no? La creación del hombre, según los mitos sumerios, es muy parecida a la Biblia, aunque con más dioses. Como bien decíais antes, por invitación de la diosa Nanmu, el dios Enki tomó arcilla y dio forma al ser humano. Sí, es que pasa que hay muchas tradiciones sobre el origen del... Es verdad que Namu, la tradición de Eridu, que se lo atribuye a Namu, pero después tenemos creaciones del hombre por parte de dioses masculinos también. Es que no, claro, el problema de la religión sumeria es que no existe una Biblia. O sea, no conocemos una tradición, conocemos muchas. Entonces, o sea que cada maestro tendría su libro. Cada ciudad tenía su panteón y tenía su tradición, sí. Igual que en Egipto. En Egipto no hay solo una versión de la creación, hay varias. Hay la cosmogonía heliopolitana, hermopolitana, menfita, y cada uno lo dice un poco a su manera. Hay un texto, ahora no recuerdo cuál es el nombre, Enuma Elish. Enuma Elish, sí. que es quizá donde aparece precisamente la creación y lo que se le da quizá cierta importancia más relevante. Es mucho más tardío. Enuma Elish se pone por escrito definitivamente hacia el 1200 seguramente, y está en acadio. Este ya no es sumerio, ya los sumerios aquí ya no existen, pero es el poema babilónico de la creación, es el canónico, diríamos. Pero ya es una tradición puramente babilónica, ya no, el mundo sumerio ahí ya no juega ningún papel. ¿Qué nos han legado los sumerios a día de hoy? Por ejemplo, matemáticas, astrología, juego de ajedrez, eso ya sabemos que viene de los árabes, de los musulmanes, ¿no? Pero, ¿qué nos han dejado? Los signos del zodíaco, por ejemplo, los 12 signos que conocemos vienen del pueblo sumerio, ¿no? Sí, hay muchas cosas que son originales sumerias, aunque también hay otras que las conocemos del mundo mesopotámico en general y no sabemos hasta qué punto pueden retroceder hasta sumerios. Pero por citar algún ejemplo, es que además son cosas que no es que las inventaran y se hayan quedado en el bol de los recuerdos, sino es que utilizamos hoy en día. Hemos hablado de la ciudad, bueno, pues la ciudad es un invento sumerio. Vivimos en Barcelona, que es una ciudad, pues el origen de la ciudad es sumerio. Miramos el reloj y son las 12:30. Bueno, pues el cómputo del tiempo, el sistema sexagesimal, del tiempo, de los grados, de los minutos, de los segundos, es sumerio. Y no es una cosa tan antigua. De hecho, coges un GPS y los grados, minutos y segundos es de tradición sexagesimal sumeria. Coges, esto ya más por tradición babilónica, pero también lo podemos remontar, teoremas de Pitágoras. Teoremas de Pitágoras los tenemos en tablillas babilónicas, pero por el sistema que tenían los sumerios de parcelar los campos en triángulos, en cuadrados, habían de conocer los teoremas más esenciales que luego los griegos se han apropiado como suyos, ¿no? Pero hay muchos inventos, la rueda mismo, por no ir más lejos, que son sumerios y que además lo bueno de eso es que los utilizamos hoy en día, que es para mí lo genial, por no decir la escritura, para no meterme en líos con los egiptólogos. Pero, hay que decir la escritura pero por no meterme, sí, la escritura como cosa básica. Por otro lado, y hago un inciso, la escritura nos puede parecer una cosa, la sumeria, muy lejana, pero en último estadio, el alfabeto que utilizamos hoy en día, si hoy un día utilizamos alfabeto, es gracias al primer alfabeto de la historia, que es Dugarit, en Siria, hacia el 1400 a.C., pero que estirando el hilo nos llevaría hasta la escritura sumeria. Por tanto, vale, el cuneiforme no lo hacemos servir, pero el alfabeto sí. Por consiguiente, si pudiéramos hacer una en ítems describir lo que hoy conocemos del pueblo sumerio, ¿qué diríais? ¿Qué os atreveríais a decir de forma muy escueta y muy concreta que hoy podemos decir, bueno, pues vamos a conocer al pueblo sumerio y en base a estos ítems rápidos? Por ejemplo, ¿matemáticas? En matemáticas, pues cálculo hasta ecuaciones de segundo grado. Geografía, geometría... Tenemos planos de ciudades topográficos y que serían los que utilizarían ellos para crear su ciudad, que luego se han contrastado arqueológicamente, como el de Nippur, por ejemplo. Cosmogonía, astros... Bueno, todo el universo observable que ellos documentaron y que nosotros podemos contrastar con los nombres actuales. Venus, por ejemplo, tenemos listas inmensas de las posiciones de Venus. Signos del zodiaco se regían por el este, por el oeste, por el norte, por el sur. ¿Cómo orientaban sus ciudades? No sé si hay alguna formulación específica en torno a eso. Ellos, por descripciones que hace, parece que nosotros orientamos no Mesopotamia, nosotros orientamos de este a oeste, y ellos parece que lo veían al revés, lo veían, a ver cómo me explico, de norte a sur. O sea, ellos orientaban el mapa de manera distinta como lo hacemos nosotros, porque ellos decían subir y bajar. Como las pirámides.
es el tema egipcio, yo prefiero dejárselo a Felipe. Dejemos de comparativas con egipcio, vamos a Es asumir que en es lo Egipto nuestro. el Bajo Egipto sería bueno, la exacto. parte de arriba. En ese Eso sentido sí, 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 pero sí, eso lo sí. hacemos hoy en día, sí. Sí. 12 meses, 12 meses. Sí. 365 días al año o 360 más 360. 360. 360 más 5 o no. 360. 360. Sí, es que Y luego también tenían calendario lunar, porque este sería el solar, pero luego también tenían el lunar. ¿Qué duraba? No sé exactamente, pero bueno, menos. Pero claro, es que depende del cómputo que hacían del tiempo para qué lo hacían servir. Si hacían un cálculo de la órbita de las estrellas de Orquefort, utilizaban más el lunar. Si hacían el día a día agrícola, era solar, por excelencia. Vaya examen os estoy... Sí, os duro. estoy- Sí, no, examen no, duro, sí, examen sacaremos, duro, ¿eh? sacaremos nota. Vamos a la radio, pero claro, vamos Examen de ¿a selectividad. qué vamos, no? Sí. Vamos a un No, lo que examen, pasa es que vamos a explicar está cosas. muy bien las preguntas y ojalá las podamos responder todas, pero hay que también, lo que decía yo en un momento, que no nos ha llegado todo. Lo que nos ha llegado es una parte muy concreta, nunca con la intención de que nosotros estudiáramos eso. Por tanto, a veces las preguntas están bien porque nos lo hacen preguntar nosotros mismos para buscar la información, pero a veces no tienen respuesta. Sí. Podemos decir que no lo sabemos, pero hay algunas que es que no tienen respuesta. O que nos acordáis que era mejor. No, es que no tienen respuesta, que caray. Es que hay Si muchas- no hay, no hay. Es que, No. claro, hay que ir a la base siempre, ¿no? Lo que se basan sobre todo en lo que encuentran y en la documentación, que en este caso son tablillas, y muchas de esas tablillas es que están prácticamente destrozadas y es muy difícil a veces traducir eso. No, y sobre todo, las preguntas que nos hacemos nosotros no son para nada las que se podían formular ellos o el interés que podían tener ellos. Y eso también, volvemos a Egipto, se parece mucho a Egipto. Nosotros pensamos que Egipto, o mucha gente se piensa que Egipto es exactamente igual que nosotros, un poco más antiguos, pero que ya lo habían inventado todo. Y si entendemos Egipto o Mesopotamia desde nuestro punto de vista, la pifiamos, porque su manera de pensar, de entender, de comprender y de acercarse al mundo es diametralmente diferente a la nuestra. Por tanto, muchas de las preguntas que nosotros desde nuestro punto de vista queremos saber, nunca nos las podrán responder, porque para ellos ni tan solo se las planteaban, mucho menos las recogían y mucho menos las guardaban. Entonces es muy complicado intentar acercarse a un pueblo desaparecido hace miles de años que nos queda tan poca cosa y tan seleccionada además. ¿Eran supersticiosos? Eso mucho. Con tantos Claro. dioses, imagino que sí. Sí, nosotros les podemos llamar así, pero queda más bonito decir que era gente que se regía por un discurso mítico, es decir, que la religión lo impregnaba todo. Y por tanto, como todo es religión, todo se explica en función de la religión. Si le llamamos a eso superstición, pues sí, lo eran muchísimo. Todo tenía una causa religiosa y todo había que explicarlo en función de la religión. Y todo se podía evitar o provocar en función de la religión, sí. Hay una oración, que ahora no recuerdo si es sumerio o no, pero que valdría también para los sumerios, que, claro, ellos, si se encontraban mal por alguna razón, lo achacaban a los dioses. Si les iba mal el negocio, los achacaban, perdón, a los dioses, que era una culpa que habían hecho ellos y que los dioses los castigaban. Pero claro, había momentos que ellos no eran conscientes de haber hecho nada mal. Y entonces igualmente sufrían un castigo. Y entonces hay una oración que dice, perdona a Dios por haber pecado, aunque no sepa por qué. Sí. Es decir, seguro que he hecho alguna cosa mal, que no lo sé, pero te pido perdón porque alguna cosa habrá hecho. Entonces, hasta ese punto llegaba la relación, ¿no? De no ser conscientes de haber hecho nada mal, al revés. Yo creo que lo he hecho todo bien, pero por si acaso te pido perdón para que me vaya bien. Precisamente hay una tablilla de lamentaciones también, buscando esos paralelismos con la Biblia. Creo que es muy parecida a lo que se habla en Job, ¿no? Precisamente. Sí, Entonces sí. se lamentan, hay uno que se lamenta de todos los males que tiene, le dice a los dioses, le va comentando, y oye, ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué te he hecho yo? Exacto. Etcétera, etcétera. Es que ellos consideraban que ellos tenían una especie de ángel de la guarda, que es lo que conocemos como Dios personal, ¿no? Entonces, si algo me pasaba malo, si me iba mal el negocio, si se moría un hijo mío, algo así, era porque el Dios que me debía proteger me había abandonado. Y es lo que dice Felipe. Hombre, pero es que no sé por qué me ha abandonado. ¿Qué ha pasado aquí, no? Entonces había que hacer fórmulas genéricas de lamentación, eso de pedir perdón, aunque no sepas por qué. Porque claro, ostras, pues si he hecho todo lo que se me pide, pero me siguen pasando desgracias. Pues por lo que sea. Porque te he mirado mal, perdóname. ¿El peor castigo que podía tener un sumerio cuál era? ¿El ir al inframundo, por ejemplo? No. El que Al le contrario, cortaran- el no ir al inframundo. Eso era lo peor. El no ir. El no ir. O sea, que no te enterraran, por ejemplo. Que no te enterraran. Que no te enterraran porque entonces te estaban condenando a vagar toda la eternidad por la tierra como un alma en pena, sin acceso al más allá. Que el más allá tampoco era la panacea, el mundo sumerio. Era un más allá bastante triste y deprimente, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo era el más allá, sumerio? un pozo oscuro y cenagoso. ¿Encontraban a sus seres queridos? Sí, porque todo el mundo iba allí, encontraban a sus seres queridos, pero era una existencia, ya digo, triste.
existencia. No, dicen los textos que se alimentaban del polvo. Sí. Si a los vivos se acordaban de ellos, les podían suministrar un poco de líquido, de agua o alguna cosa, pero normalmente hay textos que describen que se vestían como con plumas, Sí. se arrastraban por el polvo, no comían, no bebían, era una cosa lamentable. ¿A los ladrones les cortaban alguna mano, un dedo? Bueno, eso dice el código de Hammurabi, que está Sí. todo eso muy regulado, la ley del talión. Pero ¿veis cómo poco a poco van saliendo cosas que hoy Sí, en sí, la sí, cultura sí. musulmana vienen apareciendo? No. Ujú. Y no, y en la judía, claro, la ley Ya, del talión joder. la encontramos en... ¿Se empalaba, por ejemplo, al homosexual? Vaya preguntita. Vaya preguntita. Pues sí. No, pues sí por la preguntita, no porque se empalaran. Yo lo que recuerdo de empalamientos así como castigo tal, recogido en ninguna ley, no lo veo. Lo que recuerdo de empalamientos son los relieves asirios que aparecen empalados, Sí, los enemigos. los No, enemigos, pero, no, sí. porque eran enemigos, no porque eran homosexuales. De hecho, no recuerdo ninguna ley específica contra o a favor de la homosexualidad. Hoy hay pueblos, en ese pueblo árabe, que Sí. empalan a los homosexuales, por ejemplo. Les ponen un hierro, Dilapidan, hierro herrero. y lapidan a las adúlteras. Pero bueno, Sí. El empalamiento, muy doloroso, imagino. pues también se hace hoy todavía, el empalamiento. Sí. También Pero eso ya de es los más propio homosexuales. de una religión en concreto que se lo ha introducido, no quizá tanto de la cultura antigua, sino más bien de una Sí, es religión que No, concreta. o sea, seguro que en cualquier tribu, en alguna tribu africana o sudamericana o australiana también hacen barbaridades, pero no hay que buscar. ¿Qué tendrá la zona de Mesopotamia? Porque, claro, dicen, después de la desaparición de la biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Se han perdido, hemos como retrocedido siglos atrás, ¿no? Porque se ha roto todo lo que había allí de información. Verdaderamente hemos retrocedido con todo lo que se quemó allí, con todo lo que se rompió, se destrozó. Muchísimo. A los reyes se les, ya para finalizar, ¿a los reyes se les quemaba o se les enterraba? Enterrada. La cremación es muy rara en Mesopotamia. Básicamente por una cuestión física, es que no hay combustible. O sea, hay muy poca madera. Sería antieconómico totalmente. Y sí. De hecho, no muchas, pero se ha conservado tumbas reales. ¿Qué os gustaría que quedara hoy claro del pueblo sumerio? Lo digo porque para decir, bueno, pues de verdad que ha valido la pena, porque hay mucha literatura. Claro, cuando no se conoce un pueblo y se oye por la rumorología es muy mala cuando se habla de historia, porque si además no hay nada tan fiable y que cada pueblo tendría una explicación, cada profesor tendría una maestría y una documentación diferente a su compañero, ¿verdad? En ese estudio, siempre aparecen personas que atribuyen pueblo sumerio, Atlántida, lo que os decía, Atlántida, extraterrestres, Anunnakis, dioses que llegaron del cielo, ayudaron a los egipcios a crear las pirámides. Bueno, se crea un mundo ahí como paralelo, misterioso, que claro, todo el mundo, los que no están bien documentados, se acogen, se apoyan en ese pueblo sumerio para decir es que aquel pueblo ya venía, que si el código de Hammurabi ya hablaba 1700 años antes del nacimiento de Cristo, que hubo ese diluvio y que vinieron seres inteligentes. Bueno, pues claro, ¿quién se ha leído ese código? Pasa que siempre hay una verdad a medias en todo camino. Allí ellos lo saben perfectamente. El tema de esos dioses, que es de donde procede precisamente toda esa literatura, es algo como para tomárselo con cierta medida, ¿no? Porque yo creo que aunque suene ilógico, porque claro, suena ilógico algo así, no decir que esos dioses eran reales, si a mí me preguntaran, yo diría que esos dioses realmente existieron. Porque es que en cualquier momento, o sea, van a ellos y les van preguntando continuamente, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con aquello otro? Entonces, eso ya no es mitología, eso ya es ir directamente a preguntarle a alguien para que me dé respuesta sobre algo que me está sucediendo. Por lo tanto, ojo con eso. Yo no digo nada más. Bueno, está claro, a ver, si tú eres sumerio, tú crees en tus dioses. Pero para nosotros es mitología. Es decir, la diferencia es la cronología. Una persona que está imbuida en un mundo religioso, lógicamente cree en sus dioses. Para ellos es tan real como lo es para un cristiano, el dios cristiano, o Alá para un musulmán. 2000 años después, eso es mitología. Ya, pero es que vuelvo otra vez a insistir en ello. Les preguntan. Ellos, no nosotros. Ellos les preguntan, exacto. Claro. Entonces, claro, para ellos son reales. Claro, lo que digo, para ellos sí. Ajá. Sí. ¿Algo que queráis que quede claro? Yo, si me dejas un minuto,
insistir en lo que ha dicho Felipe. Me encantaría que la gente que nos oiga quede convencida de la importancia que ha tenido para la humanidad el pueblo sumerio, que es tanto, o en mi opinión muchísimo más, que la que han tenido los egipcios. Y no tenemos ni mucho menos la repercusión que tienen los egipcios, ¿no? El pueblo sumerio ha sido fundamental incluso para nosotros, como decía Felipe, las ciudades, la escritura, todo eso tiene un origen sumerio. Y por eso, si esto que hemos hecho aquí hoy ha servido para que la gente tome conciencia de la importancia del pueblo sumerio, yo me voy contentísimo a casa. Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, plantas alucinógenas, ¿las conocían? Ya que hablábamos de chamanismo también, esa magia ancestral. ¿Entraban en estados alterados de conciencia, que es un término que se utiliza mucho? Sí, es probable que sí. ¿Habían plantas alucinógenas en la zona? Pues sinceramente no lo sé. ¿Era muy desierto todo? A lo mejor. Hombre, no es sé. desierto, pero... No, pero la zona de los ríos, claro, hay, seguro que había alguna otra cosa que Aparte alteraba la conciencia. Aparte del o si no, el vino y la cerveza. ¿Tenían vino? ¿Tenían Sí, vino? Tenían, sí. y cerveza sobre todo. ¿Cerveza los egipcios sí, ellos también? También. También. De hecho, probablemente antes. Seguramente. ¿Sí? Seguramente. ¿Carlos? ¿Algo que quieras que quede claro? Sí, mira, quizá yo de toda esta historia siempre me he quedado con algo que me ha resultado simpático y que también se ha mencionado a lo largo de este diálogo, ¿no? Que es precisamente el que los hebreos han copiado muchas de esas historias precisamente de los sumerios. Aunque aquí se diga, bueno, hay ciertos paralelismos, yo creo sinceramente que a través del tiempo se han ido copiando, ¿no? Y hay cosas como muy curiosas que a veces dices, quedan ahí en el aire, pero que se debería profundizar más. Yo, por ejemplo, recuerdo una tablilla sumeria, por decir un dato concreto, donde se habla precisamente de alguien que... una tablilla de Ciro, donde alguien le dice que su dios, no sé si Enki o Enlil, uno de estos, le ha proporcionado XXXX. Y resulta que luego vuelves a encontrar lo mismo en la Biblia, solo que aquí se llama Marduk y en la Biblia se llama Yahvé. Entonces es una cosa como que siempre me ha resultado muy curioso, ¿no? No ese paralelismo, sino todo eso que han ido asimilando los hebreos y que luego nosotros hemos conocido como Viejo Testamento, ¿no? Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todos. Jordi Vidal Palomino, doctor en asirología y profesor de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona. Jordi Vidal, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti. Que vaya todo muy bien. Gracias. Gracias. Doctor Felipe Masó Ferrer, arqueólogo, especialista en el Próximo Oriente. Doctor Masó, mil gracias, Felipe. Gracias por el doctor, pero todavía no lo tengo. No todavía no, estoy en ello, pero todavía no. Pero estás en ello. Estamos ahí. Te queda nada. Un poquillo. Muchas gracias. Gracias, Felipe Masó. Y gracias también a todos nuestros oyentes por seguir en este espacio de Luces en la Oscuridad, hoy hablando de historia, de antropología, de mitos, de leyendas, de aquellas cosas que nos hacen grandes siempre y cuando las lleguemos a descubrir y a conocer en su esencia y realidad.